¿qué es confianza en uno mismo? Aunque hemos hablado anteriormente acerca de lo que es confianza en uno mismo, pero no estaría de más en esta vez abordarlo en su total dimensión, con algunas cosas que seguramente van a estar ya familiarizados antes de acercarse a este elemento y empezar a comunicar acerca de lo que entendió la clase pasada con respecto a las 3 o 4 preguntas que ya investigó aquí en clase, ¿recuerdan? Entonces, y por ahí decían, nos faltan 8 o 9, ya. Después de compartir detrás de este elemento esas 3 o 4, se sientan y luego nuevamente prosiguen su investigación para hacer uso nuevamente del atril y el micrófono. Hay que ir familiarizándonos con este elemento físico, que es el atril y también el micrófono. Pero antes de empezar, vamos a compartir lo que es confianza en uno mismo, porque aquí hay una distorsión entre lo que es confianza en uno mismo. Mi hijo nació y estoy con mucha confianza, sí. No, pues eso no es confianza en uno mismo. Gano mucho dinero y tengo mucha confianza. Eso no es pues confianza en uno mismo. De una vez por todas hay que desengañarnos. Se habla bastante y se capacita a las personas para que tengan confianza en sí mismo, dándoles algo a cambio, pero eso no es confianza en uno mismo. ¿Cómo así surge la confianza en uno mismo? Si me sustento en una cosa, entonces dependeré de esa cosa, dormiré en esa cosa, rendiré culto a esa cosa. Y por otra parte me dicen que debo de tener confianza en mí mismo. Eso no es confianza en mí mismo, pues. Esto es un refugio, pero jamás puede ser confianza en uno mismo. Si mi seguridad depende de que alguien esté a mi lado, tal vez no las cosas, pero sí ese alguien que me brinde satisfacción psicológica, emocional y se preocupa por mí. Y mientras esté y nada es tocado, puedo aparentemente decir tengo confianza y reaccionar de una manera dándole una connotación de libertad o liberación. No, pues, eso jamás puede ser confianza en uno mismo. Eso es dependencia o refugio. ¿Estoy describiendo? ¿Dónde podemos averiguar de que eso no es? Fácil. Si esa cosa se perdió, te robaron, puede ser tu celular, sea cual sea, entonces caes en una inmensa depresión, ansiedad. Entonces no hubo confianza en uno mismo. Creías que estabas con esa confianza en ti mismo, pero no. Si esa persona se va o amenaza con irse, empiezas a tambalearte, a desequilibrarte, un desequilibrio. Hablamos anteriormente acerca de armonía y desequilibrio. Entonces empiezas a lloriquear, a quejarte, no, por acá, por ahí. Entonces no estamos hablando de confianza en uno mismo. Pero ¿qué era esa cosa? Como si no, ya nada me importaba al estar él, estaba un poco. Claro, eso es tu refugio, nada más. Entonces no podemos hablar de confianza en uno mismo. ¿Qué quiere decir confianza en uno mismo? Hoja número 20. ¿Cómo surge la confianza? Hoja número 18. La verdadera función de un maestro ya lo hemos tratado. ¿Qué quiere decir confianza en uno mismo? Sigamos vuestra exploración. ¿Qué es confianza en mí mismo? Descartado. Supongamos de que tengo una causa para vivir, un propósito para vivir. Entonces no estamos hablando de confianza en mí mismo. No. Tengo un motivo para vivir y tú eres mi motivo. Donde hay motivo, la vida ya no es vida, sino es una sobrevivencia, porque el motivo es lo que te conducirá y te jaloneará.
mi motivo es alguien, algo, entonces no podemos hablar de confianza en uno mismo. Si tienes una causa, una ideología, un propósito para vivir, entonces no estamos hablando de confianza en uno mismo. Eso nuevamente es un refugio. Aquí puedes verlo, pero aquí no. Aquí es una causa. Son pensamientos sistematizados. Es la razón de tu existencia. Un propósito para vivir. Casi siempre se dice en las guerras, debes tener un propósito para vivir. Piensa en algo, en alguien que te haga vivir. Bueno, pienso en mi hijo, o pienso en mi pareja, o pienso en los sueños que tengo que cumplir todavía. Y ve, entonces no podemos hablar de confianza en mí mismo. Eso es también una manera de dependencia. Entonces, descartado. Entonces, ¿qué es confianza en mí mismo? Algo que no sea esas, ¿qué podría ser? ¿Saben cuándo nace confianza en uno mismo? No es que desaparezcan las cosas, sino desaparezcan el contenido psicológico que le has dado a las cosas. No es que desaparezca a estas personas, sino el contenido psicológico que le has dado. Esto como no se ve, no se toca, entonces no hay. Entonces no hay. Entonces recién podemos hablar de confianza en uno mismo. ¿Qué hay? No hay. Tú te sustentabas aquí, te sostenías aquí, o aquí te sostenías, o aquí te sostenías. Pero ¿qué pasa cuando esto ya no está? Psicológicamente crees que ya tu vida no tiene sentido. ¿Ves? No tienes piso, pero es solo psicológico. Tú te sustentabas aquí, pero supongamos de que esto ya no lo tienes. Entonces crees que no, tu vida ya no tiene sentido. Al contrario. Y así, no tienes piso. Es solo psicológico lo que nos hace creer de que sin eso no podremos vivir. Es solo psicológico. Al contrario, estás en contacto con la realidad. ¿Ve? Entonces, podemos hablar recién de confianza en uno mismo. Entonces, la confianza nace conforme vas entendiendo, comprendiendo, no cuando tengas felicidad. Conforme vas entendiendo, entonces la confianza en uno mismo... La confianza en uno mismo es el resultado de cuánto estamos entendiendo, ya que las ideas que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas es lo que ha distorsionado vuestra percepción como miedo a la oscuridad. En realidad, la oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad es ausencia de luz. En sí, la oscuridad no le da miedo, sino la idea que le has dado a la oscuridad. O sea, eso. Y eso con el entendimiento se pulveriza, de que es solo una idea. Entonces, ¿ve? Entonces nace la confianza en uno mismo. Y esa confianza no se desgasta, no se acaba. No hay, ni en verano, ni en otoño, ni en primavera, ya que esa confianza solo hay en ti. Mientras que los otros viven un mundo interno de congelamiento, de frío, de ansiedades, pero en ti arde en lo más profundo. Ya ni el clima ya puede alterarte. Siempre hay esa llama que hace que arde. Es el entendimiento. Entonces así podemos hablar de dar. O sea, ya no persona, ya no cosas, básicamente. No es no tener cosas. No es ya no quiero que me veas fuera porque debo tener confianza en mí mismo. No, es entender, nada más. No debo tener cosas. No, las cosas lo necesitas para usarlas, por cierto. Es entender estas cuestiones de que las cosas son cosas. Pero muchos se han acostumbrado o son educados para que su confianza surja de tener o de poseer. Y la pregunta sería, si eres lo que tienes, ¿qué eres cuando ya no lo tienes? Si eres lo que tienes, ¿qué eres cuando ya no lo tienes? Cree que no es nada.
psicológicamente se llega a una especie de desesperación, ansiedad, pero es solo psicológico. Entonces, en esta cuestión, ¿qué es confianza en uno mismo? Hay una clase de confianza superficial, no lo hemos pintado. Esa confianza, por ejemplo, si mi confianza surge de la adquisición de conocimiento, no lo hemos pintado eso. Constantemente leo libros, acumulo información, o sea, acumulo información, devoro libros y libros y libros, audios, y me descuidé de mi alimentación o de mi dormir. Estoy devorando libros, acumulando información. Así podrán ver a personas que están siempre con sus libros. ¿Ven? Siempre lo consultan y siempre lo protegen. Eso no es confianza en sí mismo, eso es acumulación de información. Es acumulación de información. Por ejemplo, si usted estudia una profesión, seguramente se va a actualizar y tiene cierta confianza en sí mismo. Pero ¿qué pasa cuando se desactualiza? Viene la desesperación o la desconfianza. No estamos hablando de esa clase de confianza, sino estamos hablando de una confianza que nace del entendimiento. Ojalá hubieran libros que orienten hacia el entendimiento al ser humano. Ojalá, pero no lo hay. Casi siempre acumula información, graba con el que pensar, pero jamás hacen pensar al ser humano. Bien, si hay un libro por ahí, pero también lo otro hay que... Entonces, tampoco podemos hablar, sino... La confianza nace de cuánto entiendes acerca de lo que acumulas, pero no entendemos. Entonces la confianza en sí mismo es ir entendiendo, comprendiendo lo que leemos y lo que escuchamos, lo que vemos, lo que observamos. El segundo tema a tratar es hoja 21, el temor y las evasiones. El temor y las evasiones. Agregando a esto, acumulamos tanta información y nos convertimos en personas cultas. Quiero ser una persona culta, una persona de bien, y empiezo a leer, a devorar libros, y puedo hablar sobre distintos temas, pero solo los he memorizado, jamás los he entendido. Eso no es madurez, porque ahí lo que hizo es solo acumular información. Lo que hacen en las academias, por ejemplo, en las academias de preparación preuniversitaria y en todo el mundo, chancan la mente, graban, pero jamás entienden, comprenden lo que implica eso. El temor y las evasiones es otro de los temas. El temor solo puede existir en algo que conocemos, y cuando ese algo que conocemos está en tela de juicio, viene esa reacción, el temor y las evasiones. Escapamos del miedo, del temor, y nos convertimos en seres que buscan un cuarto o un sótano donde dormir, a la cual vamos a ponerle esto de las evasiones. Dentro de las evasiones podrían estar la radio, el cine, los libros, los audios, ¿qué más? Las pinturas. Evasiones, en otras palabras, son actividades o acciones. Sí, actividades. Sí, el temor y las evasiones. Es otra palabra que aquí se está usando, evasiones, pero igual es actividades. Y estas son condicionales. Entonces ya podrá ir llenándolo. Básicamente lo importante es que entienda la esencia de ello.